Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en este encuentro en Ágora. Hoy tenemos un invitado de lujo, José María Aguirre, y los tres justamente tenemos en común dos cosas, que somos filósofos y somos egresados también de la Pontificia Universidad Católica Argentina, más conocido como la UCA. Así que, ¿cómo están? José Manuel y José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es un gusto estar entre colegas y personalmente con José María yo lo conocí bien porque en la facultad coincidimos, así que bueno, nada, es un gusto estar hoy acá. Exactamente, sí, muy contento de poder estar teniendo este espacio para charlar un rato. ¿Qué tal? Bueno, José María, cuéntanos, ¿cómo nació un poco tu vocación? ¿Cuál sería como el origen? Nosotros, bueno, sabemos que tienes una familia muy particular en ese sentido, pero no necesariamente uno tiene que seguir las huellas de los padres, ¿no? Pero Bueno, es que justamente, ¿no? A uno le gustaría por ahí a veces decir que mi encuentro con la filosofía fue al estilo de los hermanos en Narnia, ¿no? Que se encontraron de repente con el ropero y pasaron o sea, como decir, me encontré en una biblioteca oscura un libro de la metafísica y ahí empecé mi camino. Y no, en realidad me encuentro con los libros filosóficos desde que nací. Mi casa es una gran biblioteca llena de libros de filosofía. De Aristóteles, Sócrates y Platón se habla desde que tengo recuerdo. Mis papás los dos son filósofos, compartieron juntos la carrera, de hecho se conocieron en la carrera. Y yo creo que mi relación con la filosofía empezó por ese lado. Ahora uno dice, bueno, la vocación filosófica, porque ahí coincido tal cual. De hecho, yo termino, ¿no?, mis estudios secundarios y estaba entre historia y ciencias políticas. De hecho, me decido por ciencias políticas, donde estoy un año nada más, y ahí sí termino pasando a la filosofía. Pero yo creo que va muy relacionado y muy de la mano con lo familiar. ¿Pero en qué sentido? No lo familiar tanto como que mis padres fueran filósofos, y mucho menos que me pidieran estudiar filosofía. Yo creo que, no sé si existe algún padre que le pida a su hijo que estudie la carrera de filosofía. es verdad eso. Este, pero yo sí lo digo desde lo familiar porque, a ver, en casa todo lo que era la cultura antigua, lo clásico, los mitos, la mitología, los cuentos, las leyendas y toda esta relación que va muy de la mano en muchos aspectos con la filosofía. Si uno a mí me pregunta, bueno, ¿por qué te dedicaste a estudiar filosofía? Y la verdad es que voy a responder que a mí lo que me gustaba en un principio era la mitología, a mí lo que me gustaban eran los cuentos, a mí lo que me gustaban eran las leyendas, y como esos primeros presocráticos, ¿no?, pasando del mito al logos, bueno, algo así se fue dando en mí, ¿no? El mito fue lo que me llevó al logos, por así decirlo. Y sobre todo las ganas de comunicarlo, ¿no? Las ganas de comunicar la filosofía, justamente como si fuera un cuento fácil de entender, y entendiendo el valor que tiene la filosofía, ese valor que muchas veces realmente hoy en día va dejándose de lado, bueno, poder llevarlo a los demás, pero de esta manera, ¿no? Siempre a través de... Bien, bien. Y digamos, en este mundo, digamos, tan convulsionado, y sobre todo cuando uno ve, nosotros que hemos vivido mucho tiempo en Argentina, ver ahora una Argentina tan agrietada, tan dividida, tan polarizada como en dos bandos. ¿Piensas que la filosofía tiene algo para aportar o no es el tiempo para meditar, sino de tomar acción más bien? Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque uno siempre dice esto, ¿no? No hay que actuar sin pensar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la filosofía siempre tiene que estar de la mano de la acción, ¿no? Tiene que ser el paso previo incluso a la acción, porque cuando uno dice, bueno, el país puede tener estos problemas, tenemos estas divisiones, estas grietas, ¿por qué no entre la sociedad, una sociedad muy polarizada ya hace mucho tiempo, cosas que también
la Argentina misma es muy característica, ¿no? Con toda la polarización, ya sea en un partido político o en un partido de fútbol, ¿no? Y yo creo que lo que puede solucionar eso y lo que puede llevarnos a tomar acciones que justamente busquen subsanar estas grietas, ¿no? Y cerrar estas grietas, es volver a la filosofía, es volver a las actitudes filosóficas. Recordamos las actitudes filosóficas de los clásicos: la humildad, la apertura, la docilidad y el juicio crítico, pero un juicio crítico que viene después de todas estas actitudes, un juicio crítico que invita a decidir si esto va o no va, pero haciendo un camino previo. Yo creo que el problema que hoy tenemos es que nos apresuramos con los juicios, vamos desarrollando muchos prejuicios, nos cerramos por estar de un bando o del otro, de un equipo o del otro, y justamente perdemos el diálogo, y al perder el diálogo no llegamos a ningún lado, porque en el fondo lo que se está perdiendo es el respeto bien entendido, no el respeto que es, bueno, el otro que haga lo que quiera, ¿no? Sí, esa tolerancia tóxica, digamos, ¿no? Claro. Que todo vale. El respeto implica meterse en el otro, en la vida del otro, es amar, en el fondo, es querer al otro y también hacer todo lo posible por el otro, y bueno, pero para eso se necesitan todas esas actitudes detrás. Y yo creo que, y perdón si me extiendo un poquito, pero creo que viene un poco por ese lado también, y engancho con lo anterior, lo de la vocación filosófica. Si uno a mí me pregunta, ¿dónde te gustaría dar clases de filosofía? ¿Te gustaría dar clases de filosofía en la facultad de filosofía para filósofos? Sí, obviamente que sí, pero a mí me gusta darle clases de filosofía a aquellos que no están esperando nada de la filosofía, a aquellos que justamente quizás esperan lo contrario. Tengo la suerte de poder dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas, tengo la suerte de dar clases de filosofía en la Facultad de Ingeniería o incluso en cuarto y quinto año de los colegios secundarios, y es donde disfruto porque llevando estos principios de la filosofía a gente que quizás no se va a dedicar a estudiar filosofía, a gente que quizás se va a dedicar a esto, ¿no? Que decíamos recién, a tomar cartas, a hacer actos concretos. Bueno, creo que bajar estas reflexiones, estas meditaciones y estas actitudes sobre todo, y llevarlo a un nivel donde se puedan ver en concreto y se puedan generar cambios concretos en la sociedad, creo que es lo que más me llena, y por ese lado va la vocación también. Creo que en ese sentido, José Manuel, tú también has tenido una experiencia similar, de llevar la filosofía a lugares no comunes y con grandes respuestas, ¿no? de discípulas inclusive, ¿no? Que han tomado ese camino también. Sí, yo me acuerdo que una vez le pregunté a Juan Pablo Roldán, tú lo conoces también, José María, muy bien, porque él no daba clases en la Facultad de Filosofía, más allá de los temas políticos y demás. Me decía, claro, lo mismo que tú, ¿no? Le gustaba mucho despertar ese interés en áreas que no están en ese ambiente. A veces la misma gente de filosofía puede ser muy simplemente repetidora o simplemente no buscando la nota, no abrir, no pensar críticamente. Entonces uno se lleva sorpresas en ambientes no filosóficos. En concreto, yo estuve enseñando en un colegio que era solamente de chicas en Perú, y sí, siempre la experiencia es muy gratificante, más allá de que te encuentras retos y demás, pero bueno, creo que eso lo compartimos. Es muy, muy gratificante despertar ese anhelo, ese interés, despertar a gente que le encuentra un valor importante a la filosofía, que inclusive a lo mejor te ha pasado también, que descubre en la filosofía una vocación y de alguna forma ya o quiere estudiar filosofía o quiere estudiar algo relacionado, y bueno, eso la verdad que es muy gratificante. Sí, sí, es un poco la versión positiva de ser un tábano, ¿no? No, o sea, no es en el ánimo de hincar, sino de despertar a la gente y un poco abrirles el horizonte, ¿no? Que ese es un poco lo que pasa en este mundo, ¿no? Está como que todo muy, un horizonte muy reducido,
hay como cierto maniqueísmo intelectual, ¿no? Tú eres bueno, yo soy malo, y eso pues demuestra la pobreza intelectual, una baja autoestima intelectual, porque no tienes esa entereza para poder dialogar, ¿no? Sino que antes de dialogar prefieres confrontarlo, atacarlo, porque es la única manera que uno pueda quedarse parado, ¿no? Y esa es un poco la dinámica también de lo que es el poder, ¿no? El poder en este mundo nos ha enseñado si no atropellas, no avanzas, ¿no? Y cosas muy distintas es la cuestión del servicio, ¿no? O sea, ver la vida como un servicio, que es un poco lo nuestro, ¿no? Como vocación docente, como vocación en filosofía. Creo que uno no entra a filosofía a ganar plata, sino simplemente porque tiene eso que tú dices de una vez que has descubierto. Es como, sí, todas las referencias filosóficas, como la alegoría de la caverna, todo, entran en nuestras vidas, así uno tiene la necesidad de bajar, ¿no? A liberar a sus compañeros, y muchas veces te van a tomar como loco, te van a querer matar también. Cuéntanos un poco también sobre tus investigaciones. Sé que estás trabajando mucho lo que es el camino del héroe. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Por qué te apasiona este tema o ha calado mucho en ti, ¿no? Bueno, es que justamente, y viene en la línea de todo lo que veníamos charlando. A ver, uno se pregunta, entonces, ¿qué hacemos en este mundo que vivimos, ¿no? En este mundo donde, como vos decías, Héctor, dentro de este maniqueísmo, también tenemos esta relación, ¿no? Esta relación de poder, que en realidad es este sistema en el cual nosotros vivimos, ¿no? Este sistema en el cual nosotros muchas veces criticamos al sistema sin darnos cuenta de que nosotros somos parte de este sistema y nosotros también estamos ayudando a que este sistema se genere. Y justamente pensando un poco en estas cosas, en el decir, bueno, ¿cómo podemos ir en contra de esto que está estipulado? Bueno, yo decía, ¿quiénes son los que pueden ir realmente en contra de lo que está establecido, de lo que a veces parece oscuro y domina? Y bueno, y son los héroes, ¿no? Son los héroes, son muchas veces los héroes, los superhéroes, ya estemos hablando de Hobbit, estemos hablando de Tony Stark, o estemos hablando de Batman. De Batman, por ejemplo, sí, del lado de DC. Pero es que bueno, y la idea de lo heroico, como les decía hace un rato, ¿no? En mí siempre caló muy hondo desde chico. O sea, yo empiezo a estudiar filosofía en parte por esto, porque a mí me gustaba escuchar cuentos, leer cuentos y contar cuentos, ¿no? Y ya desde la mitología son los héroes, ¿no? En los mitos, los que... Hay mitología de todo, ¿no? Y no toda la mitología son relatos heroicos. Pero los relatos que por lo general nos recordamos y nos acordamos son aquellos donde hay un héroe. A veces hago la prueba con los chicos en el colegio y les digo, ¿se acuerdan de tal mito? No, pero les digo, ¿y el nombre de Hércules les suena? Y siempre a alguno les suena, ¿no? Siempre alguno escuchó por una adaptación, por una película de Disney, por una película real, porque leyó en el colegio. Recordamos todas estas cosas que nos vienen llegando desde antiguo hasta el día de hoy. Y quizás en el héroe es donde encontramos cómo realmente cambiar el mundo. Cuando uno se pone a mirar, ¿no? Y dice, ¿por qué será que seguimos, ¿no? Con las películas de superhéroes? ¿Por qué hace unos años la última película de Los Vengadores fue la película que más entradas vendió en la historia? ¿Por qué seguimos teniendo remakes de los remakes? ¿Por qué seguimos buscando a Hércules, ¿no? Y le hacemos adaptaciones hoy en día? Y yo creo que es porque hay una gran necesidad de lo heroico, hay una gran necesidad de ver a los héroes. Y la pregunta es, ¿ver qué de los héroes?
porque sí, es muy lindo ver a Superman volando, es muy lindo ver los poderes que tienen los superhéroes, son atractivos, me llaman la atención, me gustaría ser un poco como ellos en algún punto, ¿no? Por lo menos ser como Flash para llegar a tiempo a los trabajos, ¿no? Pero creo que pasa más allá de esto, ¿no? Lo que nos gusta ver es como el héroe, frente a una dificultad o una adversidad tremenda, porque por lo general los héroes, ¿no?, atraviesan dificultades casi imposibles de imaginarnos para nosotros, pueden con mucho sacrificio vencer las dificultades. Esto que estoy diciendo obviamente que no es algo que me di cuenta yo, ¿no? Ya Joseph Campbell, ¿no?, en su, ahí lo tenemos, no sé si se ve bien, pero tenemos, ahí está. Ahí. En su libro El héroe de las mil caras, ¿no? Joseph Campbell, antropólogo, hace un estudio, ¿no?, de lo que él va a llamar el monomito, ¿no? De alguna manera va a decir que en todas las culturas, religiones y periodos históricos siempre aparecieron relatos donde tenemos héroes, ¿no?, donde está presente lo heroico. Y analizándolos y comparando este folclore con los mitos y las leyendas, vio que hay un camino, ¿no? Hay un camino similar en todas estas historias, incluso en relatos religiosos, ¿eh? O sea, hay un camino similar en el camino del héroe. Y así fue que en su libro, ¿no?, en El héroe de las mil caras, en el fondo el título lo dice todo, ¿no? Es el mismo héroe que tiene muchas caras, por eso el monomito, fue construyendo un itinerario, ¿no?, de los pasos que atraviesan los héroes en esta aventura. Metiéndome y estudiando esto, pasé a otro personaje que es guionista y productor de cine llamado Christopher Vogler, que estudiando también a Joseph Campbell escribió una versión no resumida pero sí simplificada en algún punto de este libro, El héroe de las mil caras, que se llama El viaje del escritor. ¿Por qué lo escribe? Porque él, leyendo la obra de Campbell, dice: esto está buenísimo para un guionista, para un productor, está bueno para alguien que tiene que corregir un guión, ¿no? A Vogler le llegaban guiones al estudio, Vogler trabajando en Disney, trabajando con Lucas, es un tipo muy metido, ¿no?, en las películas. Dice, bueno, como corrector, ¿no?, editor de guiones, me llega a mí un guión, ¿cómo me doy cuenta si está bueno? Bueno, ¿por qué no basarlo en el camino del héroe que plantea Joseph Campbell? Y así es como escribe él también, ¿no?, una guía para pasarle a sus compañeros guionistas, para que ellos lo tengan de recurso, y simplifica todo este libro, ¿no?, de Campbell en las 12 etapas del viaje del héroe, que creo que están clarísimas, ¿no? Y viendo cómo estas 12 etapas se desarrollan, vemos cómo se desarrollan la mayor parte de las historias heroicas. Incluso cuando a veces alguien pregunta y dice, pero entonces todas las historias de los héroes son iguales. No, el hecho de que atraviesen situaciones o se vayan dando estas etapas no quiere decir que las historias sean iguales, que se resuelvan de la misma manera, que conlleven lo mismo, pero sí nos dan la pauta de lo heroico, sí nos dan la pauta de que en realidad, si uno se pone a analizar estas etapas, el camino del héroe no es más que el camino que atravesamos nosotros todos los días, ¿no? Cada día es una aventura que tiene sus etapas, cada día hay un llamado a la aventura, cada día puede haber un rechazo a esta llamada, cada día necesitamos de mentores que nos enseñen cuáles son las reglas del juego, cada día enfrentamos a un enemigo y si nos mantuvimos firmes y fieles a nuestras convicciones, a nuestras enseñanzas, podemos vencer ese enemigo y regresar a casa, ¿no?, a lo que es tan importante, no solo el ir hacia la aventura, sino también volver a casa con el elixir para poder transformar el mundo. Creo que hoy lo que falta es eso, es afrontar nuestra vida de manera heroica, sabiendo que las dificultades existen, que al enemigo se lo puede vencer y que es la forma de conseguir el elixir para cambiar nuestra realidad, conseguir esa pócima, ese romper con el hechizo del malvado para poder traer la magia buena, ¿no? En algún punto, en esto se basa el camino del héroe, pero Vogler sigue aclarando algunas cosas muy interesantes, ¿no? Dice, bueno, pero a veces es difícil cuando uno lee un guión darse cuenta quién es el protagonista o quién es el héroe, porque
pensemos en una película como la de Los Vengadores, ¿no? La Liga de la Justicia, tenemos un montón de personajes, bueno, son todos protagonistas, todos en héroes, sí, en un punto todos en héroes, incluso todos tienen sus películas, sus series, etc. Pero, dice Vogler, bueno, ¿cómo identificamos al héroe, ¿no?, de la historia? Dice, el héroe tiene algunas características que son centrales. En primer lugar, el héroe es el que más aprende. De todos los personajes, el que más aprende, el que más crece a lo largo de la historia y se va desarrollando, es el héroe. Este desarrollo no es un desarrollo solo físico en habilidades, poderes, sino que es un desarrollo espiritual. Por lo general, de hecho, es un desarrollo puramente espiritual. Los héroes, en algún punto, a veces terminan derrotando a los enemigos o a los villanos sin utilizar sus poderes, ¿no? Simplemente la fuerza de su corazón, como le diría Phil, el fauno, que entrena a Hércules en la película de Disney en dibujitos. Y justamente, no solo es este aprendizaje, sino que además, dice Vogler, el héroe es aquel que lleva a la acción. Y cuando decimos lleva a la acción, bueno, claro, estamos hablando de películas de acción. No necesariamente, o sea, gracias a los actos del héroe, la historia se desarrolla. Si el héroe no se levanta para enfrentarse al enemigo, si el héroe no se levanta para aceptar el llamado a la aventura, el mundo sigue igual. Y esto nos interpela profundo, ¿no? Porque, en el fondo, si yo no tomo cartas en el asunto en mi vida, en mi sociedad, en mi realidad, ya sea en mi colegio, en la facultad, en mi trabajo, la historia no avanza, ¿no? El héroe tiene que ser un héroe de acción, tiene que actuar. Y lo más importante, dice Vogler, es que entre todas las características que da, el verdadero héroe no es el héroe que tiene poderes, que tiene características súper, sino que la verdadera característica del héroe, la verdadera habilidad especial del héroe, es la capacidad que tiene para sacrificar. Es el sacrificio. Esto viene en la línea de lo que vos decías, Héctor, ¿no? Con el servicio al otro. El héroe es capaz de darlo todo. Y cuando hablamos de dar todo, quizás algunos dicen, bueno, pero no todos los héroes terminan dando su vida, quizás podemos tener un ejemplo, un héroe de deporte o un héroe en algún caso concreto. Bueno, pero fíjense que de alguna manera siempre el héroe es capaz de dar todo en eso, ¿no? Ya sea dar todo lo que representa su vida o poner en juego toda su carrera o poner en juego todo lo que tiene materialmente, espiritualmente. Siempre el héroe está dando, pero no solo como una especie de, bueno, yo doy esto para vencer al enemigo y así, sino que justamente el héroe pone todo ese sacrificio por los demás. Siempre el héroe lucha por un otro, ¿no? El otro día charlábamos esto en una jornada de un colegio, ¿no? Donde decíamos, bueno, que hoy en día se están rechazando los cuentos, ¿no? Esta idea de la princesa encerrada en el castillo que tiene que esperar a que venga, ¿no?, el príncipe a rescatarla, y uno dice, bueno, pero la princesa también podría soltarse sola. Sí, seguramente que sí. Pero a mí lo que a veces me da miedo es que nos olvidemos de que el príncipe tampoco la tiene fácil, porque para rescatar a la princesa tiene que enfrentarse a un dragón, tiene que enfrentarse a los enemigos, tiene que enfrentarse a un montón de cosas. Y acá lo importante es que el príncipe no hace eso para luego ser rey, para obtener riquezas. El príncipe hace eso por la princesa, ¿no? Y acá pongámoslo de un lado o del otro, independientemente. Lo interesante es saber que el héroe, siempre que actúa por un otro, por los demás, por esta capacidad que tiene el sacrificio, incluso de dar su vida. Y ahí es donde nos damos cuenta dónde está, ¿no?, lo heroico. Y eso se ve claro, por ejemplo, en Spider-Man 2, ¿no? El de la versión de Raimi, ¿no? Donde él está en conflicto todo el tiempo entre si estar con Mary Jane o asumir su papel de superhéroe, y toda esa escena donde cae el tren y él ahí se ve todo esto que estás diciendo, ¿no? Es que esto lo podemos ver, incluso lo vemos en... A ver, yo cuando pienso en superhéroes lo vemos en todos. Yo pienso en uno siempre, pero porque me parece que la historia es la que más se ha desarrollado, que es, bueno, Tony Stark, ¿no?, y Iron Man. Cuando a veces uno pregunta y dice, bueno, viendo las películas de los Vengadores, con todos estos superhéroes, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el héroe, no? Y ciertamente es él, es Tony Stark, pero
no porque el Capitán América no sea heroico, no porque Thor no sea heroico, Viuda Negra, Hulk, todos a su manera lo son, y todos sacrifican y todos dan por los demás, pero el personaje que más crece, se desarrolla, aprende, pasa de ser, ¿no? Esto, como él dice, ¿no? Un multimillonario, filántropo y playboy, pasa a ser el tipo que es capaz de dar absolutamente todo, y lo hace por los demás, ¿no? Acá estamos tratando de hablar libres de spoilers, ¿no? Pero justamente es aquel que, incluso pudiendo no hacerlo, porque si recordamos en las últimas películas, él tiene la opción de dejar todo como está, pero lo vienen a buscar y le dicen, no, vos tenés que ayudarnos para que las cosas cambien. Pero yo estoy muy bien así, ¿eh? Hay un diálogo que es hermoso ahí con su esposa, donde ella le dice, básicamente, podés dejar todo como está, pero vas a poder dormir de noche, ¿no? Y ahí es cuando él dice, bueno, no voy a poder dormir, y se pone a la noche a ver cómo salvar el mundo, y así termina la historia, pero va muy ligado. Ahora, puede pasar, ¿no?, que estos héroes, ¿no?, y todas estas historias, por un lado, nos incentiven y nos den ganas de decir, bueno, yo quiero ser como Tony Stark, entonces, en este sentido, quiero ser como Spider-Man, quiero ser como Batman, quiero ser como Frodo, como Bilbo. Pero también puede pasarnos lo otro, ¿no? Ver estas historias como algo tan espectacular o grandilocuente, o que uno diga, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Porque él puede, porque tiene muy inteligente, o tiene millonario, porque usa la magia, o porque... Bueno, y creo que, y en esto Vogler también lo deja muy claro, y Campbell también, ¿no? Los héroes, fíjense que siempre tienen unas características que son únicas, ¿no? Que son las que nos atraen, ¿no? Esto de que tiene un poder especial, una habilidad distinta. Como nosotros también, ¿eh? Tenemos nuestros talentos, en lo que nos diferenciamos, en lo que somos buenos. Pero también tienen características universales. El héroe sufre, el héroe quiere ser amado, el héroe se siente solo, el héroe busca estar con los demás, el héroe a veces se enoja, el héroe a veces quiere venganza también, ¿por qué no? Y son estas características universales de los héroes donde nos podemos sentir identificados, y viendo esta conjugación de características universales, características únicas, hacernos entender que en realidad, ¿no?, todas estas historias están representando lo que nosotros vivimos día a día, y que, como decíamos hace un ratito, ¿no?, en realidad nosotros tenemos la oportunidad de cada día, ¿no?, vivir como héroes. A veces, cuando vemos una película, vemos una historia que se va desarrollando, ¿no?, y asociamos que es bueno. Pero para nosotros que no tenemos solo una historia, por así decirlo, ¿no?, nosotros que al mismo tiempo podemos ser, tener nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros estudios, tenemos como muchos caminos, ¿no?, viajes del héroe en simultáneo muchas veces. En algunos estamos aceptando la llamada, en otros estamos ya venciendo al enemigo, en otros estamos volviendo a casa, ¿por qué no? Y entender que la vida se puede afrontar de esta manera es entender que la vida entonces se tiene que afrontar con aprendizaje, es que entender que la vida se tiene que afrontar actuando, y sobre todo con mucho sacrificio, revalorando lo que es el sacrificio. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde se perdió el valor del sacrificio, lo que implica sacrificar, ¿no? Donde uno a veces escucha, no, lo mejor es hacerlo de tal manera que te cueste menos. Escuchamos mucho esto de ser feliz, y que me parece fantástico que seamos felices, tenemos que ser felices, pero a veces hay que entender que para ser feliz hay que dejar cosas de lado, que para ser feliz hay que sacrificar tiempo, hay que poner esfuerzo, hay que poner ganas, y que para ser verdaderamente feliz hay que servir, ¿no?, a los demás, y hay que dejarse un poco y dejar un poco lo que es uno por los demás. Y por eso es que seguimos escuchando de él, viendo historias llamando de estas historias. Creo que está claro cuando uno revisa un poco de este camino del héroe y entiende que se puede aplicar a la propia vida, ¿no? Lo que tú decías, y siguiendo también a Job, cuando dice que batalla, lucha es la vida del hombre sobre la tierra. O sea, cuando nosotros nos damos por vencidos en algo, dejamos de luchar, pues ahí empezamos a perder nuestro protagonismo en lo que nos toca.
Y hay dos momentos del camino que yo quisiera como profundizar un poquito. Hay un momento en el que el héroe tiene el llamado, pero digamos tiene miedo también porque se le viene algo grande o piensa que no va a poder. Entonces hay un primer rechazo, como decías, pero sin embargo se encuentra que hay gente que le puede ayudar y el mentor. Entonces, por un lado, ese momento, y después también cuando él ya una vez que pasó por todo ese recorrido, ya vivió, respondió al llamado, hizo lo que pudo, también se vuelve como un mentor o alguien con cierta sabiduría para enseñarle a otros. Esto, ¿cómo lo podrías ilustrar en algunas películas? Que me parece, creo que hay películas que lo muestran de forma genial. Bueno, es que yo creo que es una de las cosas que a veces a uno le cuesta más entender cuando es más joven o chico, ¿no? Porque el héroe, ¿no? Uno quiere ir a ver una película y dice, bueno, quiero que la película avance, ¿no? Quiero que pasen cosas, ¿no? Que ya lleguen los monstruos y que el héroe... Y muchas veces pasa, ¿no? Y eso lo empieza a entender uno de grande, cuando uno empieza a vivir y a tener también estas experiencias en la vida, que a los héroes, que están muy cómodos en su mundo ordinario, ¿no? El mundo ordinario del héroe se llama así justamente porque el héroe conoce las reglas de este mundo. No quiere decir que el héroe esté cómodo ahí, puede estar disconforme. Pobre Harry Potter, ¿no? Viviendo abajo de una escalera, no estaba nada contento con su situación, pero conocía las reglas, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que si quería ir a la cocina de noche, tenía que ir a un cierto momento donde no estaban sus parientes, sus familiares. Conocía las reglas. No está cómodo porque conocía las reglas. Iron Man, ¿no? Que lo habíamos hablado hace un ratito, está cómodo, conoce las reglas, es multimillonario, piensa que no le falta nada, por lo menos eso es lo que piensa. Y este ejemplo está clarísimo con los hobbits, ¿no? Con Frodo, con Bilbo, ¿no? Una vida cómoda, una vida tranquila, una vida sin aventuras, ¿no? Donde a veces la sangre los tiraba para algún lado, pero mejor ser respetable. Y llega el llamado a la aventura. Cuando llega el llamado a la aventura, primero lo interesante del llamado a la aventura, o en realidad a veces, como a mí me gusta, ¿no? El llamado de la aventura. Porque la aventura irrumpe en la vida de estos protagonistas que todavía no sabemos si son héroes, ¿no? Son protagonistas, y la llamada llega desde afuera. La llamada llega desde afuera, no es una llamada autoimpuesta, no es una aventura que ellos se imponen. Siempre es una aventura que viene desde afuera, con sus reglas. Y obviamente, cuando nos cambian las reglas del juego, nos da miedo, ¿sí? Las reglas del juego, cuando no las conocemos, cuando no sabemos cómo vamos a hacer para resolver tal o cual situación, cuando no conocemos el peligro, sentimos temor. Y esto es algo muy humano. A ver, creo que todos hemos pasado por esta situación un tiempo atrás, cuando empezamos con las cuarentenas, cuando el coronavirus empezó a llegar a todos lados en el mundo, ¿no? Empezaron a cambiar las reglas del juego. Ya no podíamos salir a la calle como antes, no podíamos juntarnos como antes, no podíamos festejar, celebrar como antes, no podíamos estudiar ni trabajar como antes. Hubo ahí un llamado a la aventura fuerte, ¿no? Un cambio en el tablero. Y esto puede dar miedo, y por eso es que muchas veces el héroe rechaza el llamado a la aventura. Y fíjense que este rechazo al llamado a la aventura, en algunos es súper claro, ¿no? En algunos personajes es claro, ¿no? El héroe, sobre todo en esta idea, ¿no? La del elegido. Vieron que hay muchas películas donde el héroe es el elegido. Y el héroe a veces hasta se encarga de decir, no, yo no soy el elegido, no puede ser, yo soy un humilde campesino, yo soy un humilde tal cosa, ¿no? Yo nunca estuve... A mí el ejemplo que se me viene en la cabeza, hay una película que se llama Furia de Titanes, ¿no? Hay una película antigua que se llama Furia de Titanes que está buenísima, y hay una adaptación que tiene sus cosas mejores y sus cosas peores, pero siempre me causa gracia porque ahí el héroe se encarga toda la película de rechazar la aventura, ¿no? Que casi como su objetivo. Todo el tiempo está diciendo, no, pero yo no puedo, no, pero yo no puedo. Obviamente, eventualmente lo hace, ¿no? Y acepta la llamada, pero los héroes muchas veces rechazan la llamada. ¿Qué pasa con las historias donde, por ejemplo, vemos que el héroe parecería que no rechaza la llamada? Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Harry es casi como que está esperando cambiar su vida. Llega Hagrid, ¿no? Le dice, bueno, vas a estudiar magia, venite conmigo. Harry está súper contento de poder hacer esto, pero fíjense que el rechazo de la llamada hasta aparece en otros personajes, ¿no? Los tíos que le dicen, no, él de ninguna manera va a ir.
siempre este rechazo al cambio está en algún personaje. Si no está en el héroe, está en alguien que lo quiere tirar para atrás. Si no está en el héroe, está en la historia misma de su vida. Ahora, cuando el héroe siente miedo y no sabe cómo hacer, ahí es donde aparece la figura del mentor, ¿no? Ahí es donde aparece la figura del mentor, del sabio, del anciano o la anciana, ¿no? Ese que viene a darle consejo, que muchas veces no es más que otro héroe, ¿no? Otro héroe que ya pasó por un camino, ya pasó por su aventura, ya venció. Ahí me hace pensar mucho en Obi-Wan Kenobi, ¿no? Cuando va a buscar a Luke. Él ya tuvo, ¿no?, su enfrentamiento, ¿no?, con el Imperio, él ya tuvo su enfrentamiento con el enemigo, y ahora viene a buscarlo a Luke. Y fíjense qué lindo es este ejemplo, ¿no?, del mentor, llamémoslo Dumbledore, Gandalf, en muchos aspectos. Incluso el mentor a veces puede ser alguien que pasa y dice solo unas palabras, ya que Héctor tiene la remera de Batman. ¿Cuántas veces el mentor fue el propio Alfred, ¿no? De su mayordomo también? Entonces, el mentor es aquel que da esas palabras de sabiduría cargadas de experiencia, y hasta en algún punto uno diría, bueno, si sabe tanto el mentor, ¿por qué no afronta él al enemigo? De hecho, esto es algo que a veces hasta yo me pregunto, ¿no? Que nos tiene que pasar a todos los docentes. Nosotros muchas veces enseñamos, ¿no?, a nuestros alumnos, como decíamos hace un rato, ponemos al servicio lo que nosotros tenemos para que ellos puedan continuar la historia, ¿no? Y en algún punto yo creo que algún alumno debe mirarnos como diciendo, bueno, ¿y esto por qué no lo haces vos entonces? Y creo que es porque el mentor sabe que las habilidades que tiene ese héroe, los talentos que tiene ese héroe, esas características, como dijimos, tanto únicas como universales, son propias de ese héroe, y solo él es el que puede continuar la aventura. A mí me molestaba mucho cuando era chico leer El Hobbit de Tolkien, donde en la historia del Hobbit, que me encantaba la historia, pero me molestaba como Gandalf, el mago, acompañaba a los enanos y a Bilbo por momentos. Por momentos se iba, se las tomaba Gandalf, ¿no? Y siempre eran momentos muy complicados, o tragos o arañas, y Gandalf no estaba. Y a mí eso, porque a mí me gustaba el personaje de Gandalf, porque claro, Gandalf la tenía clarísima, era el mentor que además era poderoso, que se conocía las reglas del juego, que podía vencer a cualquiera, es un mago. ¿Y por qué los dejaba pobres ahí, entre las arañas, entre los tragos? Porque Gandalf tenía claro esto: la aventura no era de él, la aventura era de Bilbo, de sus compañeros enanos, de Thorin, ¿no? Y ellos eran los que tenían que llevar adelante la aventura. Esto lo vemos en otras películas, ¿no? El mentor es una figura que aparece mucho. En los Juegos del Hambre, por ejemplo, tenemos a Hamlet, ¿no?, que es el que ganó los Juegos del Hambre para este distrito hace mucho tiempo, y ahora viene a mentorear a Katniss y a Peter, ¿no? También creo que Perdón, ahora que lo decías, es hasta el papel de un padre de familia, ¿no? Si el papá va a estar, sí, presente, pero también parte de su tarea es ser como un mentor y sobre todo promover aquellas habilidades para que después el hijo se desarrolle solo y haga su vida. Y ese es como lo más importante, o sea, que el padre no sea tan sobreprotector que le haga todo, porque si no el hijo después su aventura no la va a vivir, ¿no? Estaba pensando en eso. Es que justamente el mentor ayuda a que se desarrolle físicamente, pero sobre todo espiritualmente, y que vaya desarrollando también esta actitud heroica, ¿no? Muchas veces el mentor es aquel que le dice, le tiene que poner los puntos al protagonista, ¿no? Y decirle, acordate por qué estás haciendo esto. Para los que escuchen esto, si no vieron Hércules en dibujito, les recomiendo que la miren. Tiene una escena espectacular, que es la escena de entrenamiento. De hecho, por lo general los mentores en las películas aparecen en estas escenas, ¿no? Las escenas de entrenamiento, ¿no?, donde le enseñan al héroe a hacer cosas. Pero es en esas escenas de entrenamiento donde aparecen los mejores consejos, que poco a veces tienen que ver con entrenamiento. Y Phil, ¿no?, el fauno que le está enseñando a Hércules, justamente le dice esto, que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino que está en el corazón, ¿no? Y ahí es donde viene
acá lo que decía, ¿no?, José Manuel, el mentor, como el padre, como el docente, como aquellos referentes, ¿no?, son los que buscan justamente promover a los demás, como el líder en el fondo también, ¿no? Es aquel que busca promover al otro desde su lugar, desde su experiencia, desde su conocimiento, pero para que el otro pueda llevar adelante la tarea. También es un reconocimiento. Bueno, José Manuel decía esto, ¿no? El héroe luego puede convertirse en mentor él también. Y yo creo que justamente es porque el héroe es capaz de sacrificar todo por los demás y vencer al enemigo, que luego puede convertirse en mentor. Pero no porque ahora soy mentor porque me recibí en la escuela de matar monstruos, ¿no? Claro. Sino porque ahora aprendí que puedo dar todo por los demás e incluso puedo dar mi vida, mi tiempo, mis habilidades para entrenar a otros, para enseñar a otros, para que ahora otros sean los que continúen con la aventura. Pienso que ahí está. O sea, el héroe puede convertirse en mentor solo porque ya atravesó por el máximo sacrificio y entiende que lo más importante no es su historia, sino que otro continúe la historia. Esto se ve clarísimo en Bilbo y Frodo, ¿no? El momento en que Bilbo le está dando la cota de malla de Mithril, la espada dardo a Frodo, y Frodo, bueno, las acepta y Bilbo le dice, bueno, casi como diciendo, las historias no se van a terminar nunca, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que va a continuar la historia, y entonces le cede. Pero lo vemos en otras historias. Ahora en Netflix salió hace poco, basado en unos libros, ¿no?, de un polaco, y después los juegos también, la saga del Witcher, ¿no?, del brujo. No sé si la vieron por ahí. Y bueno, y también, o sea, está muy bueno porque justamente el brujo es un tipo que se dedica a cazar monstruos, ¿no? Y se encuentra en el camino con una niña, del cual él tiene que ser una especie de padre, mentor, pero muy duro, ¿no? Porque al mismo tiempo no solo es como el padre que la abraza, sino que le tiene que enseñar a la chica cómo sobrevivir en un mundo lleno de monstruos. Y en realidad toda la historia, en las novelas, sobre todo toda la historia de este tipo, es cómo él tiene que dejar de ser él, el cazador de monstruos, para convertirse en ese que le enseña a ella cómo sobrevivir en este mundo. Y en realidad, y eso lo hace muy bien el escritor, a medida que las novelas avanzan, cada vez va apareciendo menos él. Él, que era el protagonista total, va apareciendo cada vez menos, va apareciendo más ella, hasta que ya al final la historia es de ella, ¿no? Y es el pasaje que va haciendo el héroe hasta convertirse en mentor, pero solo cuando aprende a desprenderse de sí mismo. Claro. Ahora uno escuchándote, todo lo que es este camino del héroe es una interpelación a nuestras propias vidas, y es como que creo que en medio de esta sociedad que valora tanto el hedonismo y confort, me parece como que la única forma de planificarnos como personas es llevar este camino del héroe, ¿no? O sea, no es una cosa extraordinaria, sino que más bien es un llamado ordinario para poder ser plenos, para poder alcanzar la felicidad, ¿no? Y es increíble que en este análisis que hace Campbell, lo que refleja finalmente es que eso está inserto en la naturaleza humana, ¿no? O sea, al margen de las culturas, al margen de que sea Occidente, Oriente, este camino se ve reflejado como grabado en fuego, ¿no? En la naturaleza humana, y eso habla un poco de hacia dónde tenemos que ir como personas, ¿no? Es que bueno, Héctor, vos pensás que hoy en día, lamentablemente, la transmisión de valores la tenemos abocada, o sea, ¿quiénes se encargan de transmitir valores hoy en día? Los superhéroes, ¿no? En realidad los valores, estos ideales, la nobleza, el sacrificio, el honor, todas estas cosas, muchos de los jóvenes de hoy en día
acceden a estas cosas, jóvenes y niños de hoy en día, acceden a estas cosas a través de los superhéroes y nada más. ¿A qué voy con esto, no? Y esto no es algo raro que pase, porque, como decías vos, Héctor, con esto de que la historia del héroe está inserta en la naturaleza humana, por eso, desde el principio de los tiempos, nos juntábamos alrededor del fuego a contar historias sobre héroes, ¿no? Y por eso es que ya en las cavernas, las pinturas rupestres que nos quedan, ¿no? Estas pinturas representan a los héroes de la tribu, cazando y trayendo el alimento. Digámonos que en realidad desde el principio de la humanidad hasta ahora, son las historias de los héroes las que nos siguen marcando la pauta de cómo vivir. Obviamente, ¿no? Después nosotros lo sabemos, podemos tener la filosofía, podemos tener las ciencias, podemos tener incluso la fe, la religión, pero en el mundo como viene hoy en día, yo creo que muchas veces, y donde se han perdido un montón de cosas, es gracias a los héroes, a los superhéroes y a estos relatos que se sigue manteniendo encendida esta llama del sacrificio, el dar la vida por el otro, el servicio, dar la vida por los demás. Y creo que eso es tan propio de la naturaleza humana, que no se va a apagar nunca. Tarkovsky, este cineasta ruso, decía que el hombre moderno ha olvidado, dice, aquella libertad de que disponían los hombres de todos los tiempos, que es la libertad de ofrecerse en sacrificio, dice, y de darse a sí mismo, a su época y a su sociedad, ¿no? Pero ese creo que es la gran crisis que tenemos hoy en día, ¿no? La capacidad de que la gente no tiene esa libertad de ofrecerse en sacrificio, ¿no? Y es justamente el camino del héroe es ir en contracorriente a toda esta cultura que erige el mundo hoy, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco entonces ahora hemos hablado de todo esto, pero estás preparando un curso de 4 encuentros para Ágora. Cuéntanos un poco de qué va este curso. Bueno, en realidad como buena historia de héroes, ¿no? El curso también va a tener su camino, ¿no? Su camino del héroe, por así decirlo. Son 4 encuentros donde se va a ir desarrollando esta historia. No voy a spoilear, ¿no? Porque a nadie le gustan los spoilers, pero sí les voy a decir que, bueno, en realidad muchas de las cosas que hoy por hoy estuvimos charlando se van a profundizar ahí, haciendo un análisis un poco más concreto y profundo, ¿no? De cada una de las etapas del viaje del héroe, las características de los héroes, de dónde viene también esto, ¿no? Los orígenes de lo heroico. Y también metiendo algunas cosas que tienen que ver con el por qué recurrimos a esto. Y en ese sentido, trabajar un poquito con Tolkien, trabajar un poquito con Lewis y trabajar un poquito con Chesterton también, que de alguna manera nos van a plantear el por qué tenemos la necesidad de los cuentos de hadas, por qué tenemos la necesidad de lo fantástico, por qué tenemos necesidad de la leyenda, ¿no? Planteando también que el relato fantástico, que a veces digo relato fantástico y uno piensa, bueno, Harry Potter, Señor de los Anillos. No. Una película de Marvel también es un relato fantástico. Una película de Marvel también es un cuento de hadas. Bueno, ¿qué características tienen estos cuentos, ¿no? Que hacen que nosotros necesitemos de ellos, ¿no? Tolkien va a decir básicamente que es gracias a estos cuentos que nosotros podemos obtener, ¿no? La consolación, la sana evasión que nos llevan a una renovación, ¿no? Irnos a este mundo secundario nos permite reflexionar, repensar y actuar en el mundo primario, porque en el fondo el mundo de Marvel, el mundo de El Señor de los Anillos, el mundo de Harry Potter son subcreaciones, ¿no? Son mundos que nosotros inventamos, pero a partir de este mundo. En otras palabras, es lo que nos gustaría que fuera la realidad. Y lo que nos gustaría que fuera la realidad no porque hubieran monstruos, o de hecho sería bastante incómodo, ¿no? A veces yo decía cuando era chico, qué lindo que existían los dragones. Después uno lo piensa de nuevo y dice, no sé si estaría tan lindo, ¿no? Un poco peligroso. Pero lo que nosotros sí queremos es que existan los héroes. Nosotros lo que sí queremos es un mundo
donde el bien triunfe frente al mal y donde sea fácil distinguir lo bueno de lo malo. Tolkien decía algo muy interesante, ¿no? Que dice, cuando a los niños le das un cuento de hadas, la primera pregunta que hacen no es de si esto es verdad o no, si esto es real o no lo que le estás contando. Eso es lo que hacemos los adultos cuando leemos algo. Lo primero que hacemos es tratar de ver si esto es realista o no es realista, ¿no? Acá hay pantalla verde, ¿no? Pero lo que hacen los niños en realidad es preguntarse primero si esto es bueno o malo. Porque lo que buscan definir es justamente esto, dónde está el bien y dónde está el mal. Y así como nos gusta de niños definir, y de grandes también, ¿no? Dónde está lo bueno y lo malo, así nos gustaría que fuera el mundo, un mundo donde los héroes ganan, un mundo donde los héroes triunfan. Y contra todos aquellos que dicen, bueno, pero es que las historias de los héroes siempre son cliché porque terminan igual, es que justamente porque terminan igual es que las elegimos, porque queremos ese mundo así. Bueno, en el curso vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Un poco cómo, bueno, Tolkien llega a decir estas cosas, Chesterton también en su Ética para el País de los Elfos, en Ortodoxia también lo hace, y bueno, obviamente trabajando con Campbell, Christopher Vogler, pero haciendo este camino, ¿no? Pasando por las etapas del camino del héroe, metiéndonos también, haciendo esta reflexión de, bueno, cómo llevar esto a nuestras vidas, ¿no? Cómo llevar esto a nuestras vidas, cómo realmente empezar a vivirlo. Perdón, ¿vas a trabajar también con el universo Marvel? Vamos a hablar un poquito de Marvel, sí, Héctor Marreta también con DC, así Héctor no Marreta, también con DC. La idea sería, bueno, ir abordando un poquito desde distinto, ¿no? O sea, a mí todo lo que es los superhéroes me encanta, pero bueno, también Star Wars, todo lo que es lo fantástico como el Señor de los Anillos, que ya hemos mencionado también, y lo que va saliendo. La verdad es que, Claro. como les digo, a mí estas cosas me encantan, o sea, no tengo ningún problema en decir que me encanta ver películas, leer libros, cómics, historias, porque verdaderamente es ahí donde también encuentro toda esta inspiración para después ponerme a sentarme y leer textos choclazos así de filosofía, porque en el fondo las dos cosas vienen de la mano, ¿no? Uh-huh. Si uno puede encontrar la filosofía en una película de Marvel, verdaderamente no está mirando bien la película de Marvel, ¿no? Claro. Sí, Porque haciendo esa relación entre el camino y la filosofía, en definitiva el camino del héroe también es el camino del filósofo, ¿no? Hay un llamado, hay La mentores. alegoría de la caverna de Platón es sí, eso. claro. La vida de Sócrates también, y la vida de cada filósofo también, ¿no? Es así. La vida de cada uno, ¿no? Pero ciertamente en la filosofía esto se ve muchísimo cuando tenés como vocación una ciencia que, bueno, es inútil, ¿no? O sea, inútil en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que no tiene una utilidad para algo, no es un medio para algo, sino que es un fin en sí mismo. Y cuando vos siempre amás algo que es un fin en sí mismo, que no tiene una utilidad de otra cosa, sino que lo amás porque lo amás, y bueno, estás dando todo por eso. Pero eso nos pasa con el amor, eso nos pasa con las cosas que nos hacen felices, ¿no? Creo que por eso la filosofía tiene esto, de heroico, es dar todo por algo que no es que te va a servir para otra cosa, no es un negocio, ¿no? A veces, también esto lo vamos a hablar en el curso, ¿no? Del antihéroe, otro aspecto que está ahí, que el antihéroe es ese héroe, pero que siempre está haciendo negocios, ¿no? O sea, quiere su recompensa, hace las cosas por... Después a veces nos vamos dando cuenta que quizás no lo hacen tanto por eso, que hay otras cosas de fondo, pero siempre se presenta así. O ni hablar, que también vamos a hablar de eso, ¿no? Del villano, que justamente fíjense que el villano es curioso porque representa lo opuesto al héroe en muchos aspectos. Incluso con inicios y orígenes muy en común. Ya hace varios años nos tratan de mostrar varias películas donde el villano es el protagonista y lo tenemos que entender, pobrecito. Y es que ciertamente, ¿no? Muchas veces es pobrecito, ¿no? Tuvo una vida muy dura, muy difícil, pero en el punto de inflexión, ¿dónde está? Donde están dispuestos a sacrificar su vida por el otro o sacrificar su vida por sí mismo. Porque el villano puede sacrificar la vida, ¿eh? El villano se manda, pero lo hace siempre por el beneficio propio o por lo que él piensa que, no por escuchar al otro, sino por lo que él piensa que es la mejor solución, ¿no? Bueno,
Bueno, muchas gracias, José María. Realmente ha sido una charla muy profunda, amena también, conmovedora, interpelante en, en varios puntos, ¿no? Como que uno toca en estos temas fibras de su propia vida, ¿no? Y eso es lo que conmueve también. Así que te esperamos para iniciar el curso. Realmente esperamos que haya una muy buena convocatoria. Creo que estos temas son de urgencia, a pesar de que uno puede decir, sí, pero esto es un tema de literatura, esto es un tema de filosofía. A veces estamos más pensando en que los temas importantes son formación política, cosas así, pero estas cosas realmente interpelan y dan en el centro, digamos, de lo que realmente necesitamos como seres humanos, ¿no? Así que te agradezco estos minutos que hemos estado conversando y hasta un momento, hasta el curso. José Manuel. Igual, muchas gracias, José María. Ha sido un gusto encontrarte, aunque sea por acá de forma virtual de vuelta. Y sí, la verdad que muy enriquecedor todo. Creo que después de escucharte, se refuerza en mí la idea de que todo esto lo que te da es una vida interior, y una vida interior que te va a ayudar en momentos duros, ¿no? A veces estamos muy hacia lo exterior, pero cuando uno tiene vida interior puede soportar y puede estar en situaciones muy duras, pero esa vida interior te ayuda a vivir. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo luego. Bueno, yo les agradezco, sí, a los dos por este momento también, por haber charlado un rato. Y bueno, y muchas gracias por darme la oportunidad también de contar todas estas cosas que, como decía Héctor, ¿no? Apasionan, y también lo tocan a uno desde lo más profundo, porque es lo que a uno le gusta, con el objetivo de lo que decía José Manuel, ¿no? De generar este pensamiento, ¿no? Esta vida interior que nos permita, ¿no? Enfrentar nuestro día a día de la manera más heroica posible. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande, nos estamos viendo.